Niñas y niños, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día 9 de junio de 2020 estamos dando inicio a la clase de Aprendo en Casa. Estamos en la semana 10, el segundo día de la semana 10 de haberse iniciado las clases a distancia, las clases virtuales, como lo llaman algunos, las clases no presenciales, que bueno, puede tener diferentes nombres, pero lo importante es que estamos, ustedes y yo, ya tratando de sobrellevar esta pandemia, este confinamiento que tenemos ya más de 2 meses, vamos por los 2 meses y medio. Muy bien, el tema de hoy día, el tema de hoy día, de la semana, lo venimos repitiendo, es difundimos la importancia del equilibrio entre los seres humanos y la vida animal. Cuán importante pues es que haya un equilibrio entre nosotros, los seres humanos, y también los que nos acompañan constantemente. ¿Y quiénes son? Otros seres vivos, como es la vida animal. Ya más adelante quizás también tengamos la oportunidad de ver también el equilibrio que debe haber no solamente entre los animales y los seres humanos, sino también entre las plantas, que es muy, muy importante. Bien, la actividad del día, estamos en el área de ciencia y ambiente. La actividad del día es cómo es el hábitat donde viven las vicuñas. Ya la semana pasada estuvimos viendo un poquito esto acerca de las vicuñas. En matemática tocamos el tema y en personal social también tocamos el tema. Y hoy día pues vamos a ver de qué se trata este importante, ¿no? ¿Por qué es importante las vicuñas? Ya en el hábitat, en el territorio peruano, ya que sí, solamente sirve para que nos dé alimento, nada más, ya, y desde cuándo existen, pues, ¿no? Las vicuñas, oye, sí, ¿no? Y algunos de ustedes han leído y ya saben que las vicuñas, pues, son auquénidos que vienen, pues, desde tiempo atrás, ¿no? La familia de las llamas, la familia de las alpacas, ¿no? Entonces, que viven, indudablemente que viven en los Andes, ¿no? Pues no hay vicuñas acá en la costa. Profe, yo sí he visto. Claro que sí has visto, ¿no? Y yo sé dónde has visto, en el Parque de las Leyendas, ¿no? Ahí hay vicuñas, pues, hay vicuñas, llamas y alpacas, ¿no? Entonces, de hoy nos vamos a encargar justamente de cómo es el hábitat donde viven las vicuñas, ¿ya? Cuando decimos hábitat, ¿qué se refiere? ¿Qué quiere decir hábitat? El lugar donde viven, ¿no? Estas especies, estos animales, la vicuña. ¿Dónde viven la vicuña? Ah, bueno, ese es su hábitat, ¿ya? Y para que puedan vivir, ¿qué cosa dijimos? Lo que tenía que ver, ¿qué cosa? El equilibrio entre los seres bióticos y los seres abióticos, ¿cierto? O sea, tiene que haber un lugar donde las vicuñas pueden vivir, pueden convivir, ¿ya? Entre los seres bióticos y los seres abióticos. Hay vicuñas, por ejemplo, que, los que viven aquí ahora en la costa, bueno, ya se han adaptado y para adaptarse, no crean que ha sido fácil, pues, ¿no? Entonces, no ha sido muy fácil y ha tenido que pasar bastante tiempo la adaptación, ¿ya? Y al igual que en otros sitios. Pero anteriormente, ¿qué pasaba, por ejemplo, si a una vicuña lo cogían ahí en la sierra y lo traían a la costa? Se morían, pues, se morían. ¿Por qué se mueren? Porque no es su hábitat. Cuando decimos hábitat, estamos hablando de la luz, del agua, de la temperatura, ya, de la presión, del oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Seres bióticos y seres abióticos, ¿ya? Entonces, esa es justamente la razón. ¿Por qué? Porque estos animalitos no sobreviven. Y al igual que ellos, también otros animales, ¿no? Lo traen aquí a la costa, es difícil la adaptación, ¿no? Y muchos mueren, pues, muchos mueren. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le están sacando de su hábitat, ¿ya? Entonces, de eso vamos a ver hoy día un poquito, ¿ya? Del hábitat justamente de estas vicuñas. Bien, hay que tener paciencia y consideración también entre ustedes, tienen que tenerse paciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el ritmo de aprendizaje es diferente. Esto lo estamos recordando ya desde el inicio de esta clase de Aprendo en Casa, que estamos recordándole todos los días, les recordamos de que ustedes tienen su propio ritmo de aprendizaje.
Y también les recordaba que ya a estas alturas ustedes también ya deben de tener su propia estrategia, su propia manera de estudiar. Entonces, la semana que viene, de repente vamos a hacer una clase exclusivamente de esto, como para que ustedes empiecen a mencionarme y decirme cuáles justamente son las estrategias o de qué manera aprenden mejor. Ya ustedes ya les dije, miren, ya estamos ya mes y medio, ya vamos a terminar mes y medio, vamos para, creo ya para los 3 meses, perdón, mes y medio no, 2 meses y medio, 2 meses y medio, ya estamos en clase 2 meses y medio, ¿no? Porque esta es la semana número 10 y ya pues, ya estamos ya a la mitad también ya del mes. Entonces, es necesario que ustedes descubran sus propias estrategias, sus propias metodologías de poder estudiar, de poder aprender. Ya les he dicho, ya les he dado algunas pautas a ustedes, ¿no? Háganse preguntas, ¿no? Y ustedes tienen que ensayar, tienen que probar, ¿ya? No hay otra manera, no es quedarse con los brazos cruzados y pensar, a ver, ¿qué cosa me resulta más fácil para aprender? O cómo, ya muy bien, está bien. De pensamiento, de repente como una hipótesis, sí, ¿ya? Como una hipótesis significa, bueno, oye, dar la respuesta a algo, pero no sé si es cierto o no, pero tienes que comprobar. A ver, si tú dices, por ejemplo, a ver, yo creo, nada que creo, estoy seguro, mira, lo que estoy seguro que yo aprendo mejor escuchando música. Entonces, haz la prueba. Tienes que ponerlo en práctica. Si de verdad aprendes, no aprendes. Entonces, un día siéntate, ponte a leer algo, ya entiende, y luego tu mamá que te mira con música, pues no, si tú dices con música, que tu mamá luego te haga preguntas acerca de la lectura. Oye, vamos a ver si aprendiste o no aprendiste, pues. Si captas o no captas con música, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene, ese es ponerlo en práctica, ¿no? Poner en práctica ya nuestra hipótesis, las posibilidades que hay, hasta que encuentres uno y entonces te diga, oye, sí, respondes todo, muy bien, excelente. Pero no solamente pues es música, ¿no? Sino también el ambiente, ¿dónde estás? ¿Dónde estudias mejor? ¿Dónde aprendes mejor? ¿Dónde haces mejor tu trabajo? ¿Cuando estás en la cocina? ¿Cuando estás en la sala? ¿Cuando estás en tu cuarto, si es que tienes cuarto o de repente viven juntos en el dormitorio o dormitorio donde viven juntos puede ser? ¿Dónde aprendes mejor? ¿A qué hora aprendes mejor? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿En la madrugada? ¿No? Porque hay algunos que se levantan tempranísimo y se ponen a estudiar en la madrugada, ¿no? Entonces, fíjense, entonces todo eso tienen que percatarse ustedes, ¿ya? Eso es. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes simplemente sean competentes en esta vida. Competentes significa que tengan una competencia de tal manera que ustedes sean los vencedores o los ganadores. Ya les dije, ustedes compiten entre ustedes, son 32 en el aula. De los 32, yo quiero verlos de acá 15 años, 20 años. Quiero verlos, quiero saber de ustedes, si son exitosos o no, si son profesionales o no, si le va bien en la vida o no, si tienen buena familia o no tienen buena familia. Entonces, fíjense, eso es lo que uno quiere, el profesor, la MIS, cuando ustedes les enseñan en secundaria, lo que queremos es eso, bueno, principalmente yo, es lo que quiero. ¿Entienden? Entonces, para eso ustedes les estoy diciendo, ustedes entran en competencia, una competencia, se llama competencia, competentes, hay que ser competentes en la vida, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que uno tener sus propias estrategias, tiene que ser muy, muy hábil. Entonces, quiero sacarte la habilidad, quiero que tú demuestres que seas, quiero que demuestres que seas hábil, ¿ya? Quiero que en todos los campos, no solamente en matemática, ¿no? Ya sabemos que matemática para la vida, y eso ya lo explicamos en una clase ya, ¿no? ¿Para qué sirve matemática? No solamente para los números y todo eso. Ya, matemática entra para todo. Y yo sé que todos aquí saben matemática, así que no digan de que, no sé, todos saben matemática. Otra cosa es que, por ejemplo, que a ti no te guste, por ejemplo, que te pregunte la tabla de multiplicar y no sepa responder, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no responde la tabla de multiplicar? ¿Ya? Eso no es responsabilidad del profesor, de la MIS, ni de tu papá, es tu responsabilidad, porque sabes que aquí ya estás en 5º grado y tú ya debes de saber dominar la tabla de multiplicar. ¿No? Y si no sabes la tabla de multiplicar, entonces, ¿qué esperas? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es ser competente. Uno mismo tiene que buscar, uno mismo tiene que aprender, uno mismo tiene que adelantarse a las cosas. Eso se llama ser competencia, se llama ser hábil.
hay que pensar, ¿no? Pero no solamente pensar, sino también ponerlo en práctica, ¿ya? Entonces, de esa manera, nuestro ritmo de aprendizaje tiene que ir mejorando y hay que ser competentes, hay que ser mejores, cada vez más, mejores, cada vez más. Como les digo, ¿no? Ahora son 32. Muy bien. Cuando pasen a secundaria serán 35 o 40. Ah, pero ustedes 32 solamente en quinto A. ¿Acaso ustedes compiten solos? ¿Y dónde está quinto B? ¿Y dónde está quinto C? ¿Y dónde está quinto D? Estamos hablando de nuestro salón, de nuestro colegio. Mira, ¿con cuántos alumnos ustedes compiten? Y de toda esa cantidad de alumnos que es alrededor más de 100, ustedes, ¿cómo van a quedar de acá 10 años, 15 años, 20 años? ¿Qué será de su vida de ustedes? Ah, piensen un poquito eso. Hay que ser exitosos en la vida. Entonces, para ser exitosos en la vida, desde ahora, tu ritmo de aprendizaje tiene que ser mejor. Tienes que mejorar cada vez más, ¿no? Da gusto, por ejemplo, que a veces es así, ahora en clase estamos hablando y alguien levanta la mano. Ya, muy bien, excelente. Levanta porque quiere responder y quiere contestar. Y estoy preguntando y ya está levantando la mano, ¿no? O la manito acá, pues, en el Zoom, ¿no? Entonces, oye, eso da gusto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya saben, investigan. Por ejemplo, estas hojitas, estas fichas, se les ha dado el domingo. ¿La han revisado? ¿Todos lo han revisado? Se supone que antes de entrar a clase, ustedes tienen que darle una revisada. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tuviéramos en clase presencial? A ver, una clase presencial, hacemos la clase en el colegio, en el salón, hacemos la clase. ¿Qué hacen luego ustedes llegando a casa? Almorzar de frente, ¿no? Ya, y después a jugar, y después en la tarde como a las 5, las 6, la tarea, o a las 7, las 8 recién hacen la tarea. Y luego terminan la tarea y se van a dormir. Y llega el día siguiente, tempranito se levanta, como cerca de las 8, y de frente, allá, de frente, ¿a qué? Al colegio. Y ahí otra vez el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo. Hay que cambiar, de esa manera no vas a aprender. Ustedes no, miren, yo les estoy diciendo por ustedes, ¿no? Yo no lo digo por mí, ¿no? A ver, ya, ¿yo qué haría? Mira, ¿yo qué haría? Terminan las clases, me voy a la casa, muy bien. Antes de almorzar, agarro mi cuaderno y le doy una repasada. Lo que hemos hecho, mira, una repasada. Matemática, hemos hecho eso. Ah, ya. Ah, acá tengo dificultades. Luego del almuerzo consulto a mi mamá. Ya está. Y esto, sí entendí. Y estando en el almuerzo, cuando están almorzando, ya, cuéntale a tu mamá, a tu papá, cuéntale lo que hiciste, las clases que hiciste, de qué se trató las clases. Tienes que hacerlo, tienes que hablarlo. Es una única manera de poder interiorizar lo que tú estás aprendiendo. Es la manera de que tú estás aprendiendo, demostrar lo que tú aprendes, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante. Entonces, llegando nomás a casa, después de clase, entonces una repasadita, ya, muy bien. Y lo comento con mi papá, con mi mamá, la clase que hemos hecho. Muy bien, ya, terminando el almuerzo, ya la tarea, pues plan de 5 a 6 de la tarde, hago la tarea. Y listo. Y al día siguiente o en la noche, antes de irte a dormir, una miradita a tu cuaderno, la tarea que hiciste, ya está, muy bien. Ya. Al día siguiente, cuando vienes, ya el profesor pregunta, la misma pregunta, tú ya sabes. ¿Ves? Este es un ritmo que debes de conseguir, de seguir. Este es el ritmo de un estudiante. Este es el ritmo de aprendizaje de un estudiante. Ahora, y como yo te decía, ¿no? A ver, de ustedes, ahorita ¿cuántos son? Hay 22 en el aula, y ahora acaba de entrar uno más, 23. De los 23, ¿quiénes han leído estas hojas? Estamos martes, ¿quiénes han leído estas hojitas, estas fichas? ¿Ya saben de lo que se trata? ¿Ya lo leyeron? ¿Ves? Entonces, lo que tienen que hacer es adelantarse, ¿ya? A lo que vaya a venir, a lo que el profesor vaya a decir. El profesor, imagínense lo que va a preguntarle el profesor, entonces, ya, prepárense a dar una respuesta. El profesor seguro va a preguntar, ¿dónde viven las vicuñas? Ya, ¿dónde exactamente? Ya, listo, ya sé, ¿ves? Eso es prepararse, eso es ser competente. Así que, chicos, ya, entonces, el ritmo de aprendizaje tiene que ir mejorando en parte de ustedes, ¿ya? Bueno,
Vamos a desarrollar la actividad de hoy día. A ver, dice allí, el día de ayer, bueno, el día de ayer lo que vimos básicamente pues era de cómo los animales, al principio, ya que servían de alimento, ya porque los hombres de pre-incas ya se dedicaban a la caza, pues, ¿no? Y a la pesca, después a la ganadería y a la agricultura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les ha servido y cómo, cómo empezaron a la domesticación y cómo empezaron la ganadería, pues, ¿no? Oye, cuán importante era descubrir, por ejemplo, para aquellos hombres, descubrir que no deberían matar, por ejemplo, a las hembras, ¿no? ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta de que los animales, las hembras, oye, daban sus crías y eso era alimento para ellos más adelante, ¿no? Cuán importante era, ¿no? ¿Ya? Entonces, poco a poco como que la ganadería también se fue expandiendo por ahí, ¿ya? El día de hoy vamos a ver algunas características de la recogión, de una región, pues, ecológica denominada Puna y cómo el clima y cómo es el animal, cómo es este animal llamada vicuña, es emblemático del Perú. ¿Por qué es emblemático? Oye, mira, ¿tú has visto el escudo del Perú? Sí, profe, allá. ¿Y cómo es el escudo del Perú? Ah, de esta manera. Allá, muy bien. ¿Y qué cosa hay dentro del escudo del Perú? Hay dibujitos. ¿Y qué dibujos hay dentro del escudo del Perú? Ah, profesor, una llama. ¿Es una llama o es una vicuña? Y después el árbol de la quina. Ah, sí, pues. Ah, es una planta también. Mira, la quina también es una planta insignia del Perú. Y después la cornucopia. Ah, ya. ¿Eso qué significa? Ah, los tres reinos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Bueno, ese era el pensamiento de los reinos anteriores, ¿no? Entonces, fíjense, pero allí está, pues, ¿no? La llamita, la vicuña, insignia, emblemático, ¿cómo se llama? Emblemático, ¿ya? Entonces, ¿y en qué condiciones vive, ¿no? ¿En qué condiciones vive esos animalitos, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos proporciona? Entonces, de eso se va a tratar hoy día, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la meta de hoy día? Reconocer las características físicas de la vicuña que le ha permitido adaptarse a la puna. Ah, características físicas, ¿ah? De la vicuña que le ha permitido adaptarse a la puna. Profe, antes no era de la puna. Oye, sí, posiblemente eran de otros lugares, ¿no? Que se han podido adaptar a la temperatura. Estamos hablando de la parte puna. Ya, más adelante quizás veamos un poquito las regiones. Bueno, si yo te pregunto ahorita, ¿cuántas regiones tiene el Perú? Tú me vas a decir 3, costa, sierra y selva, y algunos me dirán 4, costa, sierra, selva y Océano Pacífico. Claro, pero esas son regiones geográficas, ¿no? Pero hay regiones altitudinales, ¿ya? De acuerdo a la altura, porque el Perú no es planito, ¿ya? No es planito el Perú. El Perú tiene una parte plana, que es la costa, y luego tiene, vamos a decir, una parte plana, y luego tiene, ¿qué cosa? ¿No? Cerros, cerros, así, altura, ¿no? Hasta arriba. Entonces, por eso se llama luego pisos altitudinales. ¿Por qué altitudinales? Porque ciertas partes, todos los pisos no son iguales. Y una de ellas, pues, es casi el último, es la puna. Y es allí donde viven las vicuñas, en la parte más alta, ¿ya? En la parte más alta, en la puna, viven las vicuñas, en la parte más alta, en la cumbre más alta. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración eso. Ya, entonces, ya en la semana pasada, como habíamos visto, ya empezamos a ver un poquito acerca de las vicuñas, ya, y espero que ahora, ya, ¿qué vas a hacer ahora? Escribir, pues, algunas reflexiones sobre vicuñas, sus hábitats, a partir de las siguientes preguntas. Ya, entonces, son preguntas metacognitivas, no, perdón, son preguntas para recuperar tus saberes previos, para que tú mismo entiendas si sabes o no sabes, o cuánto sabes acerca de la vicuña, ¿ya? Te preguntan, ¿qué sabes acerca de la vicuña? ¿Dónde vive y de qué crees que se alimenta? ¿Por qué crees que hay que hay tan pocas vicuñas en el mundo? Ah, y mira, tan pocas vicuñas en el mundo. ¿Podrían desaparecer? ¿Ya? Entonces, eso más o menos para saber cuánto sabes tú acerca de las vicuñas, ¿ya? Luego de tu reflexión se te va a plantear una pregunta de investigación.
Esta es la pregunta de investigación y está resaltadita que dice, ¿qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en las difíciles condiciones ambientales de la puna? ¿Qué adaptaciones le permiten a la vicuña? O sea, ¿cómo las vicuñas han llegado a vivir en esa difícil condición ambiental? Profesor, ¿por qué es difícil, por qué es difícil esa condición ambiental? ¿Por qué? Imagínate, pues en la puna, las temperaturas es bajísima. Ahora, por ejemplo, las temperaturas estamos alrededor de 18 grados, creo, ¿no? A ver, déjame ver, ¿en qué grados estamos ahorita? La temperatura. A ver. Ahorita estamos alrededor de más o menos de entre 17 grados aproximadamente. Ya un ratito. Me va a dar indicaciones. Entonces, pero en la puna, ¿no? En la puna baja, no estamos, a ver, Lima, temperatura de Lima, 18 grados, ¿ya? Ahorita estamos en 18 grados. 18 grados, se supone que allí en Lima, oye, hace un calor terrible en Lima. Perdón, en Lima, digo en la puna, ¿ya? A ver, hay que aclarar. Aquí en Lima, 18 grados, mira, y nosotros sentimos frío, 18 grados. Imagínate que en la puna, allá es 18, 17, 16, esto todavía es calor para ellos. 15, 14, todavía es calor para ellos. 10 grados, calor para ellos. ¿Por qué? Porque ellos llegan a los 3 grados, 2 grados, a 1 grado, 0 grados, hasta algunos grados bajo cero. ¿Eso qué significa? A ver, si nosotros estamos en 18, ya llegamos 17, 16, llegamos hasta 1, 2 y 0. Y por debajo de 0 todavía sigue la temperatura. Ya, indudablemente, porque debajo de 0, la temperatura, el agua, si se congela a los 0 grados, imagínate, debajo de los 0 grados, la temperatura sigue bajando. El frío intenso, inmenso que debe sentir, ¿no? Entonces, mira, la adaptación que habrían tenido estas vicuñas pues, para adaptarse a esas condiciones, ¿ya? Entonces, la pregunta de reflexión y en torno a eso va a girar, ¿qué cosa? ¿Ya? Va a girar todo el desarrollo de la actividad, va a girar en esta pregunta, en torno a esta pregunta va a girar qué cosa tu aprendizaje de hoy día, tu tarea que tienes que hacer, ¿ya? ¿Qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en las difíciles condiciones de la puna? Eso se supone que tú al finalizar la clase, al finalizar el día, ¿ya? Tú tienes que saber cuáles son esas adaptaciones que le permiten a las vicuñas a vivir en estas difíciles condiciones. Tú vas a tener la capacidad ya de responder ahí, ¿ya? ¿Cuáles son esas adaptaciones, ya? Entonces, que le permite pues, a la vicuña vivir. Ya eso lo tienes que escribir, ya eso lo tienes que escribir. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es tu idea, la idea que tú tienes. No es que ya investigaste nada. Mira, dice, luego escribe sobre las ideas que tengas antes de investigar, antes de ver. Ya tú tienes que tener, yo supongo que tú tienes algunas ideas. Ya sabes de qué más o menos se trata, más o menos, ¿ya? Entonces, son tus suposiciones, pues, ya son hipótesis, ¿ya? Entonces dice, escribe tus ideas que tengas acerca de la pregunta de investigación. También puedes pedir a tus familiares una información adicional de la vicuña, ¿ya? Las nuevas ideas o hipótesis que has planteado son muy interesantes, sí, pues, ¿no? Entonces, lo que tú has escrito, lo que tú crees, eso se convierte en una hipótesis. Y esta hipótesis tiene que ser demostrada, ¿ya? Esas son partes de la investigación científica. Entonces, a continuación, para ayudarte a responder la pregunta propuesta, te invitamos a leer el texto, la puna. Ah, profe, el texto, sí, ahí está, mira, ahí está. Ya lo puse, pues desde el domingo está acá, ¿no? La puna, el hábitat de la vicuña. Ya, ahí está, mira, ahí está. La puna. Primero, tienes que saber ya, que las vicuñas, como ya hemos visto hace un ratito, las vicuñas viven en la puna, ya está, la puna. ¿Y cuáles son las características que tiene la puna? El clima, lo que le decía, la temperatura, ¿ya? El relieve de la puna, que no es planita, ¿ya? El suelo, oye, los suelos, ¿cómo son los suelos de ahí de la puna? Ah, mira, todas esas características. Las aguas, oye, ¿cómo será el agua de ahí de la puna? Súper congelada, súper fría, debe ser por la temperatura que está. ¿Ya? Entonces, cuanto más, este es el mar, ¿ya? Cuanto más alto ya uno vive,
¿ya? Entonces vas sintiendo más frío, más frío, más frío, más frío. Y vamos a la Puna, imagínate cómo va a estar el frío. Ya les dije ya, la temperatura bajísima, ¿no? Los vegetales, ¿cómo son los vegetales que se fueron ahí? Las plantas, ¿cómo son las plantas? ¿Ves? Entonces, mira, estas son algunas características del hábitat de la vicuña, ¿no? Del hábitat. Digo hábitat, o sea, la puna, ¿ya? ¿Cuál es su hábitat? La puna. ¿Ya? ¿Y qué característica tiene? Ah, el clima. Tú debes, eso, mira, eso es para que tú respondas, ¿ya? Yo te voy a preguntar, a ver, ¿cómo es la puna? Ah, ya, la puna es así, tiene sus características, es el clima, el relieve, los suelos, ¿qué más, profe? Las aguas, ¿qué más? Los vegetales, las plantas, ¿ya? Y ahí está, pues, ya, la adaptación que tienen, la adaptación que hay de las vicuñas al clima, a la falta de oxígeno. Ah, otra cosa, pues, acá está el mar, aquí está el mar, a medida que va subiendo el oxígeno es menos, ¿ah? Aquí, mira, pues, ya, todo esto es la parte ya de la atmósfera, ya, muy bien, y aquí un montón de oxígeno, claro, indudablemente, acá está el mar, pues, no, y todo esto, pero si tú vas subiendo, oye, el oxígeno va a ir a poquito hasta acá nada más, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, el oxígeno cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, ¿ya? Entonces, el oxígeno se va escaseando, se va haciendo escaso cada vez que uno se va alejando de la costa y se va metiendo más hacia la parte andina, ¿ya? Sobre todo en la parte de la altura, ¿no? A más altura, menos oxígeno. A más altura, menos oxígeno, ¿ya? Es inversamente proporcional, ¿no? A menos altura, sobre el nivel del mar, a menos altura sobre el nivel del mar, hay más oxígeno. A más altura, menos oxígeno. ¿Ya? A más altura, menos oxígeno. A menos altura, más oxígeno. ¿Ya? Entonces, inversamente proporcional. Y ahí está, mira, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si no lo has leído todavía, ya te invito a que lo leas. Ahí está, las adaptaciones del oxígeno, de los pastos duros. Oye, ahí está, mira, esta es más o menos respuesta a esto. ¿Cómo es el clima, el relieve, los suelos, todo eso? Mira, la vicuña tenía que adaptarse a eso, a todo eso, ya a la falta de oxígeno, a los pastos, o sea, a las plantas no creas que son así verdecitas, suavecitas, así como nosotros lo conocemos, pues no, nada, oye, allí las plantas son duras, ya, son duras, las hojas son duras. ¿Por qué? Por el clima, por la falta de oxígeno. Entonces, las plantas también han tenido que adaptarse. Y de eso se alimentan pues las vicuñas. ¿Ya? Entonces, a los pastos duros, ¿ya? Al tipo de suelo, ¿ya? ¿Por qué tienen sus patitas largas y delgadas? Oye, ¿no? Oye, cuán interesante es esta lecturita, ¿ya? Dale una leída a toda esta lectura, ¿ya? Mira, ahí están las vicuñas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, le das una leída a esto, ¿ok? Luego que has leído, ya, has leído la lectura esta de la vicuña, ¿ya? Entonces, luego de leer, ya sabes, ya, pues, eso también te repito, pues, no son estrategias de cada uno, ¿no? A medida, cada párrafo que vas leyendo, ya debes estar tomando nota, debes estar apuntando las ideas principales o lo que tú entiendes, o parafraseando también puede ser, ¿no? Puedes parafrasear ese párrafo. Parafrasear significa escribir lo que tú has entendido, ¿ya? Escribir lo que tú has entendido. Entonces, haz anotaciones sobre lo que vas leyendo, imagina cómo es el ambiente de la cuna en el texto del texto te describe cómo es, ¿no? Entonces, vayas imaginándote, ¿no? El ambiente, ya, alucina que tú eres una vicuña y cómo vivirías y cómo te adaptarías a ese frío intenso, ya, ¿no? A ese tipo de vegetales de alimento que hay ahí para ellos, ya, luego dice dibuja y realiza esquemas con las características. Ah, dibuja y realiza esquemas. ¿Qué significa eso? Organizador gráfico, ¿ya? Organizador gráfico. Listo, mira. Entonces puedes dibujarte a ti en ese ambiente, piensa cómo tendrías que vestirte. Ah, ya, suponte que tú vives ahí, por ejemplo, en la Puna. ¿Cómo sería tu vestimenta?
con chorcito, así, con tus zapatillas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tu casa? ¿Ya? ¿Y qué cosas tendrías que comer allí? Oye, mira, ya, entonces mira, todo tienes que imaginar, ya, imagínate, pues ahí te vas a, ya, y dibújate ahí, ¿ya? Entonces, pero primero tienes que hacer un esquema, pues, ¿no? Con las características. Profe, ¿cuál característica? Ya, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Ahí están, mira, las características. Ah, no, perdón, ahí no. En la lectura están las características, ¿ya? En la lectura están las características. Entonces, por lo tanto, tú mira ahí esas características, ya, y de acuerdo a eso vas a hacer un esquema, un organizador gráfico. Luego de leer y para empezar a responder las preguntas de investigación, ¿cuál es la pregunta de investigación, profe? Ahí está, pues mira, ahí está. Vamos a ponerlo otra vez, ¿ya? Vamos a ponerlo otra vez, la pregunta de investigación. ¿Qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en las difíciles condiciones ambientales de la puna? Ya, ahí está. Entonces, luego de leer todo eso, ya trata de responder a esta pregunta. Ya leíste el texto, todo, entonces ya tienes más conocimiento. Entonces, otra vez, trata de responder a esta pregunta. ¿Ya? Y luego, y sigue, y hay preguntas para que tú vayas contestando en tu cuaderno. ¿Cuáles son las características de la vicuña? ¿A qué factor ambiental responde cada característica y cómo lo hace? Mira, ahora, para ayudarte un poquito más, aquí se te presenta este gráfico. Oh, mira. ¿Ya completaste el gráfico? No, todavía. Esto tienes que escribir acá. ¿Qué cosa es esto? Oye, su hocico, su boca, ya está muy bien. ¿Cómo es el cuello? ¿Por qué lo tiene alto? ¿Ya? Sus patas, ¿por qué son así? Ahí está, bueno. Entonces, ya completaste el gráfico y respondiste varias preguntas sobre la vicuña y ambiente. ¡Qué bien! ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué vas a hacer ahí en ese gráfico? Dice, analiza el gráfico que te presentamos abajo, haz el dibujo en tu cuaderno o papel, haz el dibujo en tu cuaderno y agrégale, píntale palabras o dibujos que le completen, ¿ya? Luego relaciona las características de la vicuña con los elementos del ambiente de la puna. Ah, mira, ¿tú qué crees que, por qué creen así? ¿Por qué tiene sus patas así? ¿Por qué tiene su pelaje así? ¿Por qué tiene su cuello así? ¿Por gusto? ¿Por de la nada? ¿Por qué tienen, mira, esto de acá, esto de acá? ¿Ya? Mira, en su pecho, ya por decirle, pues su pecho, ya. Así. ¿Por qué tiene más pelos ahí en esa parte de ahí? ¿Por qué? ¿Por gusto? No, pues ya es justamente para adaptarse al medio ambiente, a protegerse, ¿ya? Entonces, ya eso lo vas a revisar tú, ¿ya? A continuación dice, revisa la reflexión que hiciste al comienzo de la actividad. Seguramente la lectura amplió tu información, claro, ¿no? Al principio tenías la idea de la vicuña en la puna, pero no tenías muchas nociones más acerca de ello, de su ambiente, de su hábitat y todo eso. Pero una vez que ya leíste la lectura, oye, sí, pues, ¿no? En algunas cosas habrás tenido razón y otras no, pero de todas maneras como que ya vas teniendo más información, ¿ya? Entonces vas aprendiendo más acerca del hábitat de la vicuña o de las condiciones, ¿ya? De esas condiciones que le permiten adaptarse a las vicuñas, ¿ya? Entonces ahí está. Para ello sugerimos reflexionar sobre las ideas. Ahora, tú ya sabes qué características, una vez que has leído, pues, ¿no? La lectura, ya tú sabrás qué características tiene la puna. La escribes. ¿Qué diferencias o semejanzas tiene el lugar con el que tú vives? ¿Qué diferencias o semejanzas hay? Una casa, el lugar de la puna con el lugar donde tú vives, ¿no? ¿Hay diferencias y semejanzas? Debe haber, ¿no? Sí, sobre todo diferencias. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué características tiene la vicuña? Tienes que describirla, pues, ¿no? ¿Qué características tienen? ¿Qué semejanzas o diferencias tienen con otros camélidos o especies introducidas? Ya, ahí en la lectura también seguro que te va a decir ahí por ahí, ¿ya? ¿Qué le permite vivir a la vicuña en el ambiente frío de la puna? O sea, ¿qué cosa hace que pueda sobrevivir la vicuña ahí en la puna? ¿Por qué la vicuña no deteriora los suelos que pisa? Oye, sí, pues, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó con la especie hasta el año 1950? ¿Qué avances hay para su preservación? Ya. Fíjate que nosotros somos beneficiados casi en el mundo. Uno de los pocos lugares donde
donde existe la vicuña, pues, ¿no? Ya, entonces, ya creo que la semana pasada les habíamos comentado el por qué. Mañana de repente vamos a ver un poquito eso también en matemática. El por qué, ¿no? El por qué la vicuña, porque es muy apreciada sus lanas, ¿no? Y bueno, y el Perú pues tiene 2 o 3 lugares donde hay vicuñas, ¿no? Y se llaman reservas. ¿Eso qué quiere decir? Que esas vicuñas viven libres allí, pero están controladas, ¿no? No pueden haber casas por allí, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que también va a entrar a un periodo de extinción, ¿no? Cuando hay demasiada casa. ¿Por qué? Porque los cazan allá por la lana, pues eso ya vimos también. ¿Ya? Y ahora, después de revisar la información brindada, ya puedes dar respuestas a la pregunta de investigación, claro, ¿no? Una vez que ya estás en este paso de haber contestado estas preguntas, de haber hecho la lectura y todo eso, ahí sí, tú ya puedes contestar cuáles son esas adaptaciones que le permiten a la vicuña vivir en esas difíciles condiciones ambientales de la puna. ¿Ya? No olvides que debes dar fundamentos que respalden tu respuesta. Entonces, quiero esta respuesta, quiero la respuesta, quiero esta respuesta, ¿ya? Quiero esta respuesta. O sea, es parte de la tarea de mí, pues, ¿no? ¿Qué adaptaciones le permiten a la vicuña vivir en difíciles condiciones ambientales de la puna? Ya dice, no olvides que debes de dar fundamentos que respalden tu respuesta. O sea, tu respuesta tiene que ser, ¿qué cosa? Argumentada. ¿Ya? No olvides que debes dar fundamentos que respalden tu respuesta y que puedes agregar dibujos que aclaren mejor lo que quieres decir. Bueno, felicitaciones, pues ya respondiste a esa pregunta, porque eso es lo que se quiere, ¿ya? Ya el logro ya de hoy día de la clase de ciencia y tecnología es que tú respondas adecuadamente a esta pregunta de investigación. Eso es lo que se quiere. Hoy día lo que se quiere lograr es eso. Entonces, si tú has llevado los pasos que hemos explicado desde el inicio, entonces tú vas a poder responder a esto, ¿ya? Y tienes que responder porque esa es la idea, ¿no? ¿Qué cosa voy a evaluar yo? Por ejemplo, ¿qué voy a evaluar? Justamente esto, ¿ya? A la respuesta a esta pregunta, ¿ya? Entonces, pero está fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Relaciono la lectura con todas las preguntas que voy haciendo y luego voy a explicar mi respuesta, voy a dar respuesta y voy a explicar mi respuesta, por qué es así. Por eso dice, debes dar fundamento, ¿ya? Tienes que explicar por qué tu respuesta, ¿ya? Entonces, esto es, ¿y para qué sirve lo que estamos haciendo? Para que tú veas, para que relaciones que no todos los seres vivos tienen un mismo ambiente, ¿ya? Un mismo ambiente donde viven. Nosotros vivimos en un ambiente diferente al de los animales, ¿ya? También por nuestras propias características y todo eso, ¿ya? Además, vas a poder, por ejemplo, ya más adelante proponer, no sé, ya alguna alternativa de cómo podemos evitar la extinción de la vicuña. Claro, cuando tú ya leíste todo y sepas responder a esta pregunta, entonces tú vas al final de todo y dices, oye, sí, no, tienes razón, estas vicuñas no deben de desaparecer. Oye, y somos bendecidos por Dios que estas vicuñas existen aquí en nuestro Perú, ¿no? Entonces, mira cuán importante es, ¿ya? Entonces, ya sabes, como todos los días, después de cada reunión, de cada sesión, ya saben que tienes que comentarlo en tu familia. Bueno, siéntate a la hora de tomar desayuno, a la hora de almorzar, comenta acerca de estas, de las vicuñas, pero sobre todo de sus características, porque justamente de eso se trata, pues, ¿no? La pregunta de investigación. Entonces, tú manifiéstale, cuéntale de cómo son las cosas ahí, de cómo son. Pero yo estoy seguro que tu papá, tu mamá también deben saber, ¿no? Pero ya, pues, pero tú le vas a explicar mejor y le vas a hacer recordar, pues, ¿no? Y dialoga sobre la importancia, pues, ¿no? De poder manejar el ambiente, de saber aprovechar nuestro medio ambiente, nuestro hábitat, ¿ya? Y luego vienen las preguntas metacognitivas, ¿ya? ¿Qué aprendiste hoy día? ¿Para qué sirve? ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué hiciste para aprender? Mira, esas preguntas, entonces tienes que responder.